la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. ¿Qué es esto? Y en el marco de Colombia creo que es bastante significativo. Para ello, el marco constitucional trae el artículo 90 en el cual expone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean causado a sus administrados con ocasión a la acción o omisión por parte de sus agentes. Inclusive el inciso segundo trae que pues, el Estado podrá repetir contra sus agentes siempre y cuando estos queden debidamente condenados. Cuando se demuestre entonces que el Estado causó un daño antijurídico con su acción o omisión. Para ello entonces tendríamos que definir qué es entonces la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y por qué digamos sería una definición más adecuada. Porque hay que decir, se ha tenido diversas definiciones respecto de la definición propia de lo que recae sobre la responsabilidad del Estado. Se ha denominado responsabilidad civil extracontractual patrimonial, se ha denominado responsabilidad administrativa del Estado. Sin embargo, pues a mi criterio y acogiendo un poco la postura del doctor Freddy Barra Martínez, actual consejero de Estado de la sección tercera de dicha corporación, ha manifestado que la definición más idónea es esa, la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Y ello conforme, digamos, a un desglose de la propia estructura que conlleva ello. Es decir, definir palabra por palabra el por qué se denomina o por qué tiene que ser tal definición la idónea o la más correcta. Si no es que, claramente, no es la absoluta y no es que sea la definición más acertada o la absoluta en ese momento. Claramente, pues hay debates respecto de la definición propia o de cómo se estructura, digamos, el concepto como tal. Y para ello me procedo entonces a explicar fragmento por fragmento qué significa ello. La responsabilidad tenemos entonces que es un deber jurídico que en este caso sería de reparar, un deber jurídico que se le es impuesto al Estado no solo a través de la propia Constitución de 1991, a través de su artículo primero y siguientes, y a través de sus decretos, a través de sus leyes, que le imponen ciertas obligaciones a ciertas instituciones de prestar un servicio público de forma idónea, correcta, a efectos de que los administrados, pues primero se satisfaga el interés de estos mismos, el interés general, de lo que hablamos nosotros, aunado de alcanzar esos principios y esos fines que se preveyeron desde el momento en que el constituyente plasmó en esa constitución del 91 esos alcances, esos valores, esos fines mediante los cuales se trata de llevar a la sociedad a un status quo de idoneidad, equilibrio y eficiencia. Entonces, palabra más, palabra menos, la responsabilidad es un deber jurídico que es impuesto al Estado. ¿Y por qué hablamos de patrimonial entonces? Porque es que resulta que ese deber jurídico de reparar y de reparar daños recae básicamente sobre bienes que pueden ser materiales o inmateriales sobre los cuales nosotros somos titulares de los mismos. ¿Por qué hablamos de extracontractual? Porque el marco extracontractual abarca por fuera de lo que es el negocio jurídico, por fuera de lo que es, digamos, ese acuerdo de voluntades que se suscribe entre una persona o en este caso, la teoría del contrato social, el marco, digamos, de lo que nosotros cedimos cierta parte de nuestros derechos a lo que tiene que hacer el Estado para poder gestionar y poder, digamos, administrarnos a nosotros, y no solo a nosotros, sino de prestar lo que nosotros requiramos de forma efectiva y eficiente. Ya llevamos entonces que la responsabilidad tenemos que es un contenido obligacional, un deber jurídico por parte del Estado patrimonial, hablamos de bienes materiales e inmateriales que están recaídos sobre la persona, extracontractual, básicamente porque ocurre por fuera de la esfera del negocio jurídico, y cuarto del Estado a la propia institución de ese Estado que según Vladimiro Naranjo ha denominado como ese conglomerado social,
básicamente que está asentado en un territorio, sometido a una soberanía y que ejerce su poder a través de esta. Los elementos básicos de población, territorio, soberanía, en ese marco. Pues bien, dicho esto, para Colombia ha sido un avance significativo porque pues inclusive nosotros trajimos un poco ese concepto de responsabilidad del Estado. Si bien no formalmente institucionalizado desde el 1991, sino inclusive mucho antes, a través de los famosísimos fallos Blanco y fallo Cadot propuestos allá en Europa en su momento, por unas diversas situaciones de la prestación de servicios de tabaquería, que eso resulta bastante curioso, el Estado prestando servicios de tabaquería en su momento, y con ocasión a una carroza que pasó sobre una persona, eh, y ahí pues obviamente en ese momento pues no existían, digamos, algún tipo de estudio o un deber que le instituía, digamos, al juez en su momento de atribuirle responsabilidad. Solo existía la responsabilidad civil y por ende, por eso digamos, trae el hecho de que la definición de la propia responsabilidad del Estado sea civil. Inclusive en Colombia, antes de que el Consejo de Estado, digamos, asumiera esa responsabilidad de entrar a través del medio del control de reparación directa, a ejercer ese tipo válgase la redundancia, de control sobre las actuaciones, operaciones administrativas del Estado, era la Corte Suprema de Justicia, en su momento, quien hacía ese tipo de, digamos, de matices en ese momento, antes de que se instituyera como tal el Consejo de Estado, ¿no? Está efectos, digamos, de información general en ese sentido. Pero dicho esto, ¿cómo podemos nosotros atribuir responsabilidad al Estado? ¿Cómo podemos entonces, digamos, identificar cuándo el Estado tiene el deber de reparar esos daños? Y ojo acá, y tenemos entonces que tener en cuenta estos tres elementos cruciales, que si bien son cruciales y fundamentales, pilares de la propia responsabilidad, no son suficientes, en el marco de que se tiene que hacer un examen y un análisis un poco más profundo y diría yo concreto y conciso respecto de ciertos parámetros que se, que se ven inmersos en esos tres elementos. El primero de ellos es el daño, y el daño básicamente es un menoscabo, es un agravio, es una lesión que se cause a un bien jurídico. Pero ojo acá, tenemos que hablar nosotros de que es un daño antijurídico, es decir, el Estado tiene a través de su acción u omisión generar un daño mediante el cual la persona no tenga el deber, no tenga la obligación de soportar dicho daño. El daño tiene que ser cierto, es decir, que pueda ser real, que pueda ser tangible y que por consiguiente afecte, digamos, un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la vida, en el caso, digamos, de que por falla de la prestación del servicio médico, se ocasiona un daño a una persona por no prestar el servicio público de salud de forma idónea y de forma eficiente. Además de eso, tenemos que determinar quién generó el daño, a quién se le puede atribuir, a quién se le puede endilgar esa acción o esa omisión. Y ahí vamos con la imputación, una imputación fáctica que consiste básicamente en determinar si hubo una acción o si por el contrario existió una omisión para atribuirle responsabilidad. Y la imputación jurídica, que se divide básicamente en dos vertientes de regímenes de responsabilidad, responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Siendo la primera de estas un régimen en donde se tiene que acreditar que el Estado funcionó mal, funcionó de forma tardía, funcionó de forma ineficiente. Y un régimen objetivo en donde partimos de la premisa de que hay una ruptura de las cargas públicas y por ende, si bien el Estado pudo actuar bien, aún así ocasionó un daño. Cabe precisar claramente que el daño también puede ser jurídico, por ejemplo, la prestación del servicio militar. Finalmente tenemos el nexo de causalidad, es decir, que exista esa unión entre la actuación del Estado que haya generado ese daño. Eso para efectos de determinar entonces
la Constitución como tal y la estructuración y determinar si efectivamente el Estado puede ser o no ser responsable. Esto a grandes rasgos, obviamente existen muchos más matices, sin embargo, atendiendo pues al tiempo, no se puede ahondar un poco en el tema, pero quería dar vagas luces un poco de lo que corresponde la materia de la propia responsabilidad y de por qué el Estado debería de responder, siempre y cuando, pues, si bien es cierto, tiene unos deberes constitucionales y legales establecidos, también tenemos que tener en cuenta que pues, el Estado puede funcionar de manera errónea e ineficiente o inclusive excederse en sus potestades que tiene este. Mi nombre es Robert Santiago Rengifo Roa, estudiante de la maestría en Derecho Administrativo. Agradezco mucho su atención. Feliz noche.